sus manos y sus pies y reflejar su imagen. En Lucas capítulo 15 vamos a leer. Lucas tiene cuatro parábolas. Tres de ellas tienen que ver con el corazón de Dios, en relación a la persona que está perdida, en relación a la necesidad que tienen los demás. Y, por ejemplo, cuando habla de la parábola de la oveja perdida, vemos que esta parábola se dirige, ¿no?, a los pecadores. Y Jesús aquí les está diciendo que gozaos conmigo, ¿no?, por aquel pecador que se arrepiente. La importancia de Jesús tenía para encontrar a la oveja perdida. Del mismo modo, ¿no?, también nosotros deberíamos buscar a la oveja perdida, aquellos que no conocen al Señor. Y dice que en esta parábola que os digo que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entendiendo que la salvación de una persona es tan importante, produce tanto gozo en el cielo, es tan significativa para Dios, que realmente tiene valor, la salvación tiene valor, tiene un valor tremendo para Dios. Por eso el Señor vino a la que se había perdido, dejó las 99 y fue en busca de la que estaba perdida, ¿no? Vemos que la palabra perdida, ¿no?, tiene que ver con ese contexto de la oveja perdida, y es el corazón de Dios hacia los perdidos. Pero luego tenemos la parábola de la moneda perdida. La moneda perdida que dice que, bueno, que pierde la moneda, enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia para encontrarla. Está usando pues algo común que todos nosotros podemos experimentar en algún momento en nuestra vida, sobre todo cuando pierdes el móvil. Y te das cuenta que si no lo encuentras, pobre de ti. Bueno, no es tan... Pero sí que es verdad que Jesús está diciendo, ¿no?, que quién es el que no pierde algo y busca para encontrarlo. Y dice que una vez que lo encuentra, llama a todos y gozosos todos que por haber encontrado esa dracma que había sido perdida, ¿no? Para Dios el arrepentimiento es algo que produce gozo. Cuando Jesús encuentra al perdido y el perdido reconoces que está perdido, que está desorientado, que no sabe dónde va, que está vacío, y se viene a Cristo, ese es el gozo que produce en el corazón de Dios. Entonces estas parábolas tienen que ver con el corazón de Dios. Tiene que ver con que Dios ama a los que están perdidos, y cuando los encuentra hay gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sabes que cuando el Señor te encontró a ti y tú te volviste a Él, produciste mucho gozo en el corazón de Dios. A veces pensamos que es algo que es muy superficial, muy... No, pero en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Y si realmente hay algo que produce gozo en el cielo, es eso. La gente que sea salva, que se arrepienta, que reconozca su necesidad. Y vemos que la paciencia de Dios en este mundo es para que muchos le conozcan. El Señor podría haber acabado ya con este mundo porque hay tanta maldad, tanta miseria, el juicio de Dios, la ira de Dios, pero sin embargo Dios se contiene porque espera que muchos sean salvos y vengan al arrepentimiento, ¿no? Y la Iglesia es ese papel que tenemos que jugar. Tenemos que tener también el corazón de Dios, no todo el corazón, pero nosotros tiene que vibrar el corazón de Dios por los perdidos. Tendríamos que verles perdidos y reconocer que realmente están perdidos de veras. Y que si no encuentran al Señor, van a seguir perdidos.
y perdidos eternamente, ¿no? Así que el arrepentimiento del perdido produce mucho gozo, mucha alegría en Dios. Dios se alegra y se goza por un pecador que se arrepiente. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? Pero luego viene la parábola del hijo pródigo. Y también en esta parábola, lo que Dios nos habla en esta parábola es que Dios tiene un corazón compasivo, perdonador, misericordioso, dispuesto a aceptar, quizás muchas veces, personas que han estado en la iglesia y se han ido del Señor y están vagando por el mundo. Esta parábola del hijo pródigo representa ese tremendo corazón de Dios misericordioso, compasivo y perdonador hacia las personas que estaban en su casa, pero sin embargo luego la dejaron. También tiene un contexto, ¿no?, de que realmente el mundo estaba perdido, ¿no? El origen de la rebeldía contra Dios y de no someterse a Dios empezó en el huerto del Edén. Y vemos que desde el huerto del Edén algunos volvieron a Dios, algunos entendieron la necesidad de volverse a Dios y de cambiar su estilo de vida y su forma de vida. Y en realidad también esta parábola para mí lo que representa es que Dios está esperando a un mundo perdido que se acerque a Él. Y no importa cuál sea la condición de sus pecados, no importa cuál han sido sus maldades, no importa cuál han sido sus fechorías. Y es increíble el amor de Dios, que cómo Dios puede perdonar al más vil pecador. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Corazón misericordioso, compasivo, amoroso, dispuesto a perdonar. Lo que pasa es que a veces el diablo también hace su tarea. Dios no te perdonará, Dios no te ama lo suficiente, ya has acabado con la paciencia de Dios. En fin, el diablo, que es mentiroso y padre de mentira desde el principio, y es el que acusa a los creyentes. El diablo es el acusador, Dios nunca acusa. El diablo sí. ¿Por qué? Porque con esa acusación frena tu disposición y tu deseo y ánimo de acercarte a Dios. Y eso es lo que hace también en la sociedad. Impregna también en las personas que ellos nunca van a ser perdonados porque han hecho tantas cosas, tantas fechorías, que no van a ser perdonados. Y yo era uno de esos, que yo pensaba que Dios a mí no me iba a perdonar. E incluso le dije a un religioso, mira, que a mí Dios no me va a perdonar porque el bagaje de que hay en mi vida, ¿cómo lo va a hacerlo? Bueno, él me dijo, sí, Dios te perdona, pero yo no me lo creía. Pero Dios sí que nos quiere perdonar. Dios es un Dios de amor y de misericordia. El diablo es un Dios, es un Señor que es el acusador y mentiroso. Pero sin embargo sí, Dios nos perdona. Yo cuando experimenté ese perdón de Dios, como quizás cada uno de nosotros no lo podemos creer. Pero ¿cómo es que Dios me ha perdonado a mí? ¿Verdad? Dices, pero Señor, ¿cuánto me amas? Es que el amor de Dios no se entiende, no entra en nuestro entendimiento. No lo podemos comprender. Como decía Pablo, que oraba, ¿no?, para que entenderían cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios, para que lo entenderían. Y seguiremos sobre esta tierra sin entender que Dios nos sigue perdonando, nos sigue amando. Y ese es que pudiéramos entender un poco más ese amor de Dios, para ser libres también de las acusaciones del diablo, para ser libres también de la culpabilidad que a veces el diablo puede poner en nuestras vidas. Cuando nos desviamos, podemos decir, Señor, yo vuelvo a ti y me entrego a ti.
Hermoso ver cómo Dios es el único que puede hacer posible, el único que puede hacernos, darnos ese tremendo valor que necesitamos. El valor que Dios pone en nosotros, que nos hace ver que somos personas con valor, con dignidad. Eso es algo maravilloso y es algo que necesitamos entender y también comprender. A veces ponemos más valor a si tenemos, no tenemos, si soy alto, si soy bajo, si me he visto bien, si no me he visto bien. Y dependiendo de todos esos valores, entonces uno puede decir, y estoy satisfecho, parece que por lo menos salgo del montón, ¿no? Pero hay otro tremendo valor, es que tú, hombre, mujer, joven, también te sientas con ese tremendo valor de Dios y que Él no cuestiona cuál es tu situación, ni cómo eres, sino lo que realmente tenemos que entender que Dios me ama tal como soy. Y me ama igual que al más guapo, me ama igual que al más rico, me ama igual que cualquier otro aspecto que podamos estar valorando. Y tenemos que entender eso, que ahí en el amor de Dios estoy seguro, estoy segura. Estamos seguros en el amor de Dios. Nadie nos puede robar esa relación íntima con Dios. Aunque alguien nos diga cosas feas, yo puedo decir, Dios, tú de mí no dices nada feo, así que estoy contento. Y estamos ahí en el amor de Dios, que nos protege, que nos guarda. Entonces, esta parábola vamos a leer una parte, dice Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, así que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este es el corazón de Dios, ¿no? El regocijo del creyente o no creyente que vuelve arrepentido de sus malos caminos, ¿no? De sus malas decisiones, de sus travesías ignorando a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto habla, ¿no?, de ese pecador descarriado, ¿no?, que busca en los placeres de este mundo. Y al final, como vemos en la parábola, ¿qué pierde? Pierde su dignidad, apacentando cerdos, comiendo cosas que los cerdos comen. Representa eso, ¿no?, que perdemos la dignidad, perdemos los dones físicos que Dios nos ha dado, los espirituales, los intelectuales. Y en vez de estar sirviendo a Dios, estamos enredados en 1000 cosas donde no estamos obstaculizados y no dejamos que nuestra vida pueda avanzar y seguir hacia adelante, ¿no? Entonces vemos esa importancia de volvernos a Dios y tener una buena relación con Él. ¡Aleluya! ¡Oh Dios! Una buena relación con Dios, una cercanía de Dios. Eso es lo más hermoso. Cosa que este hijo
pensaba que iba a encontrar más en sus caminos tortuosos y sus decisiones que, como vemos, le llevaron en sí, en ese sentido, llevaron fuera de sí. Hay varias palabras que aquí dice la parábola. Una de ellas es que el hijo le dice a Dios, dame. Le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Cuando el hombre desecha a Dios, está diciendo, dame mi vida que me corresponde, que yo la voy a administrar. Pero hermanos, fuera de Dios no somos buenos administradores, te lo aseguro. No somos buenos administradores. Pero con Dios podemos ser buenos administradores, porque entendemos que Él nos ha dado la vida y todo lo que tenemos le pertenece y por lo tanto me voy a dejar administrar por Él más que por mí mismo. Esto habla de independencia, el hombre es independiente. Dame Dios, que yo soy independiente y yo voy a hacer lo que me plazca. Pero también el creyente puede a veces ejecutar estos móviles en su propia vida donde le decimos a Dios, bueno, dame, que yo todavía aquí voy a hacer mis cosas, ¿no? Dame la independencia. Esa independencia a la cual todos estamos, ¿cómo decirlo? Estamos tentados a ser independiente de Dios, donde yo quiero forjar mi propia vida, donde no tengo en cuenta a Dios, donde no oro diciéndole qué haré, dónde iré, en fin, todo relacionado con mi vida y mi tiempo. No, dame Dios. No se lo decimos así, pero sí a veces tomando decisiones que hacen que nuestra vida sea menos dependiente de Dios, menos dependiente. Cuando somos cada vez menos dependientes de Dios, vamos cayendo en caminos tortuosos. Y eso es algo que Dios nos ayude, ¿no? A no decir a Dios nunca dame, quiero ser independiente. Y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, todos los talentos, los dones que tiene el hombre y la mujer, todo lo que Dios ha puesto en nosotros, todo lo que ha desarrollado en nosotros, todo lo que tenemos en Dios como seres humanos, pues entonces esos son los bienes. Pero reconocer a Dios es reconocer que todo lo que tenemos le pertenece. Y porque Él nos ha comprado con precio, con la sangre preciosa de Jesucristo. Si nos ha comprado es que, ¿qué quiere decir? Que ya no me pertenezco ni a mí mismo. Pero eso también lo tenemos que cultivar en nuestra mente. No me pertenezco a mí mismo, Jesús me ha comprado. Ahora sí, soy amado de Él, precioso de Él. Y Él es un Dios maravilloso que va a estar conmigo toda la vida. Pero Él me ha comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando tenemos esa conciencia de que temor y temblor, ¿no?, en nuestros corazones. Y entonces Dios les repartió los bienes. Es interesante porque Dios no fuerza a nadie. Es un caballero. Dios es un caballero, Dios no te fuerza. Dios no nos fuerza, quiere que sea algo voluntario de nuestra vida. Y eso es lo que le agrada, ¿no? Dame la parte de mis bienes, la parte que me corresponda. Entonces Dios se la repartió, se lo dio. Y Él es el que quiere, lo que quiere es que nosotros entendamos que con Él podemos estar más seguros que con nosotros mismos. Así que después de juntarlo todo, dice que entonces cogió y se fue lejos a una provincia apartada. Estos bienes se los dieron, yo he descubierto, se lo dieron a los dos. El padre le dio los bienes tanto a uno como a otro. Conocéis la historia del hijo que se quedó ahí, ¿no?, en casa. Pero no nos da tiempo aquí a hablar de eso. Pero sí que le dio
le dio a los dos la parte de los bienes. Claro, cuando un padre reparte la herencia, lo reparte lógicamente por igual. Entonces el hijo que se quedó sabía que la parte la tenía él, una vez que fallecería su padre. Y luego, el que se fue sabía la parte que le correspondería y se fue. Entonces lo que vemos aquí es que el que tenía esa parte de los bienes se quedó en su casa, pero el otro se fue y lo malgastó. Dios es equitativo, Dios nos da... como hijos de Dios, dice que somos herederos según las promesas. Y nuestra herencia, que es una herencia incorruptible, inaccesible, eterna en los cielos. Tenemos un Padre con una herencia. Y esa herencia es algo que tiene que ver con la eternidad y con los cielos. Y es una herencia que no se va a consumir, que no se va a degradar, que no se va a ensuciar. Y como hijos nos ha dado esa herencia. Y tenemos que ver el amor de Dios, que nos ha dado tanto, sin haberle a nosotros dado nada, e incluso habiendo sido rebeldes, extraviados, lejos de Dios, y de repente recibimos todo. ¿Tú entiendes el amor de Dios? Pues así es, de grande, ¿no? Se fue lejos a una provincia apartada. A mí esta palabra se fue lejos, una provincia apartada, pues tiene que ver con algo que totalmente muy lejos y por lo tanto que nadie le puede ver, ¿no? Nadie le puede decir absolutamente nada. La palabra clave dice que todo lo hubo malgastado también y dice que vivió perdidamente. O sea que estuvo perdidamente en una provincia apartada y lo gastó todo. Esto a mí me habla de que las personas se consumen y se empobrecen cuanto más lejos están de Dios. El sufrimiento está muy cerca para el que está lejos de Dios. Las circunstancias y características que las personas viven cuando están lejos de Dios es que lo pierden todo. Lo pierden todo. Y este es el engaño del diablo, que podemos pensar que voy a ganar más fuera de Dios, pero ¿qué va? Fuera de Dios lo vas a perder todo, lo vamos a perderlo todo. Y necesitamos entender que lo que tenemos aquí ahora, tú en la iglesia, lo que tienes es lo mejor, en Dios. Que no hay nada por ahí en ninguna provincia apartada, ni en ninguna que puedas encontrar algo que realmente te pueda satisfacer. La palabra comenzó a faltarle del versículo 14, es que esto habla de decadencia. La persona lejos de Dios empieza a faltarle la vida. La persona lejos de Dios va en decadencia. Y cuando uno cae en el pozo como consecuencia del pecado, la lejanía de Dios y sus propias leyes, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién le va a sacar de ahí? Porque este hijo se encontró con esa realidad, ¿no? Que se da cuenta que vivía fenomenal en la casa de su padre. Y de ahora de repente tiene mucha hambre, no encuentra dónde comer. Y está comiendo allí, al lado de la cabeza de un cerdo y de otro cerdo lleno de suciedad. Esto representa la pobreza, la miseria y el sufrimiento que hay en el pecador al estar lejos de Dios. Nosotros vemos muchas risas en nuestra sociedad, vemos muchas apariencias, pero hay una realidad interior que a veces no la ves, pero está ahí. Y habla eso, que le falta, que hay decadencia, que hay sufrimiento, que hay vacío profundo en el corazón. Y así como él volvió en sí, también necesitamos que nuestra sociedad vuelva en sí y que entienda que en la casa de Dios, Dios tiene alimento
para su espíritu, para su alma, para su corazón. Así que cuando estaba lejos, ¿no?, tenemos que comprender que Dios envió a su Hijo Jesucristo para acercarnos a Él por medio de su sacrificio y poder tener ese pan, ese alimento que necesitamos. Yo he escrito algo aquí que a veces experimentamos mayor gozo por la recuperación de algo que habíamos perdido que por la continua posesión de lo que siempre habíamos disfrutado. Cuando uno pierde algo y lo halla, tiene más gozo que cuando lo tenía y lo disfrutaba, no se daba cuenta. Pero cuando lo perdía y lo recuperó, entonces hubo gozo. Tenemos que valorar la vida cristiana. Tenemos que entender que el valor que hay en nuestra vida es algo que lo tenemos que guardar y nos tenemos que regocijar. Nos tenemos que alegrar por lo que hemos recibido. Tenemos que saber que tenemos un tesoro que tenemos que salvaguardar y proteger constantemente en nuestra vida. ¡Aleluya! Cuando tú estás siempre sano, pues estoy sano. Pero si tú enfermas y tienes una enfermedad de peso o de circunstancias difíciles, cuando te recuperas o te sanas, ¿qué experimentas? Gozo. Pero antes de tenerlo, antes de perderlo, por eso que a veces, hermanos, no disfrutamos de la vida cristiana, no disfrutamos de nuestra salvación, porque no entendemos realmente la gracia que nos ha sido dada. Parece que a veces tenemos que perder algo, recibirlo para saber lo que teníamos. Y es así, que tenemos que tener, como dice la palabra, el gozo de la salvación. A veces alimentar esto no... Oye, estoy gozoso porque soy salvo. Y cultivar eso en mi vida. Y saber lo que tengo y gozarme de lo que tengo. La salvación, la vida eterna. Y gozarme de eso, ¿no? Ahora ya, teniéndolo. Tenemos que valorar todo lo que hemos recibido de Dios y no deberíamos de pasar por circunstancias como la de este hombre para darnos cuenta que qué error he tenido de desviarme. Qué error he tenido de desbocarme en la vida cristiana. Pero bueno, él hizo esa oración y es la oración que muchos creyentes han hecho a lo largo de la historia porque por una u otra circunstancia se han desviado, han caído en situaciones desagradables y pésimas, y me levantaré. Oh Dios, levántame de mi propia decadencia, de mi propia miseria. ¿Y qué dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento. El arrepentimiento de cambiar de forma, de enfoque de la vida. Y vino a su Padre, tenemos que venir a nuestro Padre Celestial. Y su Padre le estaba esperando. Dios siempre está esperando. No importa que sean las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana o el domingo a la noche o cuando vas a trabajar. Dios siempre está esperando a que nosotros podamos decirle, Padre, te necesito. Y Dios movido a misericordia corrió. No se quedó estático, indiferente. Y esto es lo que a mí me gusta también de Dios, es que Dios no está ahí como indiferente. Bueno, sufre un poquito más para que te des cuenta que lo que has hecho... No, corrió. Corrió. Y Dios corre a nuestra necesidad, a responder a nuestros deseos y anhelos en el corazón. No es indiferente, Él corre. Ahora, puede haber tiempos de espera, ¿no? Desde luego. Pero Dios corre. Sí, yo me acuerdo cuando me convertí, tremenda aflicción en mi vida.
tremenda angustia. Antes hemos cantado que a veces la noche es oscura, no nos gusta la noche, porque a veces la noche la hemos creado nosotros con nuestra propia vida, ¿no? Pero no fue fácil salir de ahí, ¿no? Fue una lucha constante de ayuno y oración para ser libre de la oposición demoníaca, de los poderes del diablo y sentirme libre. Pero hubo un momento en que empecé a darme cuenta que estaba saliendo, ¿no? La restauración de nuestra vida, el camino que Dios nos da para salir de donde estamos atrapados. Y es importante entender que Dios tiene siempre un plan y Él ejecuta su obra en nosotros y al final nos abraza, nos viste, nos pone un anillo calzado a nuestros pies y hace una gran fiesta, como hemos leído que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y Él nos ve como hijos muertos, perdidos, pero después de que nos volvemos a Él, nos vuelve a hallar. Qué maravilloso. Entonces, pensando en esto, ¿no es verdad? ¿Qué nos puede llevar a nosotros irnos de la casa de nuestro Padre? Porque vemos que las personas vienen a la iglesia, se van, luego te das cuenta que están viviendo de cualquier manera, vienen a la iglesia, se van. ¿Y qué hace que a veces seamos tan inestables? ¿Qué hace que a veces no entremos en las dimensiones que Dios quiere de cercanía, donde podamos entender su buena voluntad en nosotros? Una de las cosas hemos dicho, independencia. Y es verdad que a veces hay creyentes que están cansados de su Padre porque no entienden al Padre. Y cuando empiezas a cansarte de la vida cristiana, ojo, hay algo que no está bien relacionado con Dios y tu vida. Cuando te cansas de tu Padre. ¿Quién puede cansarse de un Padre amoroso, misericordioso, comprensivo, perdonador como es nuestro Padre Celestial? Solamente ocurre algo, que entra engaño en tu corazón. Y ese engaño es como la masa en el pan que va tomando lugar en tu vida y la vida cristiana es insípida. ¡Qué aburrido! Pero no debe de ser así. Tenemos que entender que nunca nos deberíamos de cansar de nuestro Padre y tener una buena relación con Él para entender realmente la satisfacción de la cercanía de Dios. ¿Qué podemos buscar nosotros también como buscaba este chico? Algo mejor. Pero yo me hago la pregunta, ¿hay algo mejor fuera de Dios? Entonces, cuando entra esa idea de que hay algo mejor fuera de Dios, y voy a hacer algún pinito por ahí, ya estamos entrando en la decadencia. No hay nada mejor que Dios. Si buscamos algo mejor, nos vamos a encontrar que vamos a vivir ciertas realidades en nuestra vida como este joven. Y tenemos que realmente valorar que Dios tiene siempre lo mejor. Claro, se fue a una provincia lejos y algunos pensamos o podemos pensar que si nadie me ve, no estoy bajo la vigilancia de nadie, entonces ya puedo hacer lo que quiero. Y este chico entendía que fuera de la influencia de su padre podría hacer muchas cosas que su padre no le iba a reprender y que él iba a hacer su vida y su cosa. Pero si queremos escapar de la vigilancia de nuestro Padre, sabemos que no podemos hacerlo, ¿no? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si fuera al centro de la tierra, ahí estás. Si fuera a las alas del viento, allí estarás también. O sea que, ¿quién puede huir de la presencia de Dios?
Nadie. También cuando decimos no a Dios podemos estar pensando que no tenemos confianza en cómo Él está administrando nuestra vida. Tenemos que creer que Dios está administrando nuestra vida, nos está guiando, nos está ayudando. Quizás no puedo compararme con el hermano es diferente, el trato de Dios con el hermano es diferente. Pero el trato de Dios conmigo es exclusivo, particular, de hijo a padre y de padre a hijo. Por lo tanto, tenemos que tener confianza que el que nos ha llamado está administrando nuestra vida. No podemos cuestionar que Dios es injusto conmigo. Dios no es injusto contigo. Dios no es injusto conmigo. Dios es aquel que está administrando mi vida y quiere lo mejor para mí. ¿Quién padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Jesús dijo que si vosotros como padres, siendo malos, dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial os dará? Y tenemos que creer que Dios está administrando bien nuestra vida y que Él es el que al final nos demostrará que Él ha estado con nosotros, nuestro cuidador, ayudador y guía. El que se cansa de obedecer también empieza a experimentar decadencia. Siempre hemos hablado de esto, la obediencia es importante. Cuando yo dejo de obedecer a Dios, estoy cansado de obedecer, nunca nos podemos cansar de obedecer, porque es que la obediencia a Dios debería ser nuestro gozo y nuestra alegría. Todos tenemos deficiencias. Os estoy hablando también desde mis propias deficiencias, ¿no? Si nos cansamos de obedecer, entonces también hemos perdido cierta de la relación con Dios y nuestra fe y confianza que en la obediencia está también la bendición de Dios. El que obedece a Dios por amor es el que experimenta las bendiciones también. En este personaje pues también vemos el orgullo, querer ser suficiente en uno mismo, haría mejor uso de mi riqueza, de lo que tengo, de lo que está haciendo mi padre, ¿no? Hay personas que, estaba ahora pensando en un cantante que tocaba en una iglesia, no voy a decir su nombre, pero hay muchos así, que sus talentos, sus dones, en todos los aspectos, ¿no?, naturales, su riqueza, su belleza, o todo el potencial que una persona tiene, cuando hay orgullo en nuestro corazón, en vez de someter todo aquello que tenemos a Dios y decirle, Dios, todo lo que tengo aquí, sé que tengo valor, tengo esto, tengo aquello, y no me pongo orgulloso y pienso que yo voy a alcanzar más con lo que sé que tengo que Dios trabajando en mí. Pues este era un cantante fabuloso en la iglesia. Y su orgullo, que le llevó a la fama, hizo que se perdería. Y sus padres eran pastores. Pero claro, cantaba tan bien que empezaron a contratarle en la sociedad, en el mundo. Y entonces pensaba que el orgullo, ¿no? ¡Qué grande soy! Pero no hay grandeza sin Dios. No hay grandeza sin Dios. La grandeza es lo que tenemos en Él. Y todo lo demás sucumbe a esa grandeza maravillosa de Dios. El orgullo es uno de los problemas también que hace que nosotros nos podamos desviar pensando que yo solo puedo hacer las cosas, no me someto a nadie, no recibo consejo, no hago caso, yo soy suficiente en mí mismo. Eso es el orgullo, ¿no? El buscar la propia gloria no es gloria. Aquí vemos mucho en la sociedad que la gente busca la gloria, busca la grandeza, pero eso no es la gloria, por eso se va a disipar como el humo. La vanagloria.
Entonces, buscar nuestra propia gloria no es gloria. Es gloria buscar la gloria de Dios. Y es lo que aprendemos también de esto. Déjanos ver tu poder en nuestra gente.